Bueno, justamente para hablar un poco de este tema de los migrantes y por supuesto también de la lucha contra el flujo de armas y dinero a través de nuestra frontera. Tengo la línea telefónica y saludo con gusto a Felipe de la Torre, oficial de gestión de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, dentro del decálogo que hoy presentó el presidente Peña Nieto sobre la nueva postura de la política exterior de nuestro país, hay dos puntos que hasta donde entiendo tienen ustedes especial atención y bueno, por ello es la Oficina de Droga y el Delito. Uno de esos puntos es el tráfico de armas y drogas, asumir el compromiso de trabajo conjunto. ¿Es factible un trabajo conjunto con la administración Trump, que por lo que ha dejado ver desde antes y ahora en estos 3 días no quiere negociar? Mira, Paco, pues la situación es así. A mí me parece, y la oficina tiene la postura de que los 10 objetivos expresados por el gobierno mexicano ante pues estas declaraciones y planes de los Estados Unidos son muy acertados, son muy oportunos en este momento, puesto que de alguna manera está blindando de una manera muy inteligente las acciones que ya más concretamente estarán desarrollando pues las contrapartes en el proceso de negociación. Respecto del ingreso de armas y del tráfico de drogas, en realidad existe una serie de convenios internacionales, de tratados de Naciones Unidas ante los cuales hay unos compromisos y unas responsabilidades especialmente compartidas. Entonces, en este sentido, se considera que el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de drogas y otros tráficos, en el que está incluido también el tráfico ilícito de migrantes, viene a ser una prioridad que ya se ha venido trabajando desde la administración anterior y que evidentemente pues habrá que ir ajustando de acuerdo a los pronunciamientos y a las acciones concretas que empecemos a ver respecto de la administración de los Estados Unidos. Y sobre todo porque este flujo de armas y de drogas es en ambos sentidos. Drogas, y me voy a atrever a decirlo así, drogas de México hacia Estados Unidos y armas de Estados Unidos hacia México. Es decir, es lo que nosotros denominamos un efecto torbellino, ¿no? En el sentido de que hay productos que van y productos que vienen. Entonces, el hecho de fortalecer las fronteras, pero con todo el respeto a los derechos humanos, cuando estamos hablando especialmente de lo que significa procesos de repatriación o procesos de deportación que se anuncian agresivos, pues son medidas realmente muy oportunas. Aquí yo quisiera comentar uno de los aspectos importantes en cuanto a los principios que han indicado las autoridades mexicanas van a guiar la negociación. Me refiero al punto número 5, en donde habla de la defensa de las fronteras del comercio ilegal. Y en este sentido, Paco, consideramos que la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes viene a ser uno de los estandartes, en realidad, del posicionamiento político frontal que México pues debería hacer frente a los Estados Unidos, sumado al combate a los otros tráficos, por supuesto, porque finalmente cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de vidas, y cuando hablamos de armas y de drogas, pues hablamos de productos, ¿no? Sí, claro. Claro. Ordenada y coordinada, dice el decálogo del presidente Peña Nieto, en cuanto habla de la migración y específicamente de esta repatriación que pretende el gobierno de Donald Trump. Mira, Paco, aquí hay varias agencias de Naciones Unidas que estamos involucradas de diferentes ángulos en el tema. En este sentido, lo que todas buscamos es que cualquier tipo de devolución de ciudadanos, no solamente sino centroamericanos, sudamericanos o de otras latitudes, a sus países de origen, pues tiene que ser de la manera más garantista de los derechos humanos. Tampoco podemos, digamos, de alguna manera permitir que todos vayan en el mismo saco. Los procesos de detección, de identificación de situaciones tiene que ser muy controlado, muy delicado. Y por eso también uno de los aspectos que nos preocupa es, mientras más cerradas están las fronteras, mientras más muros se construyen, más oportunidades existen para los traficantes de ofrecer rutas alternativas más peligrosas a los migrantes para regresar a los Estados Unidos.
Entonces, hay que evaluar muy bien, digamos, a partir de este decálogo que a mí me parece muy, muy acertado, qué tipo de acciones ya concretas de implementación de programas van a desarrollarse. Así es, ese es parte de lo más importante que todos estamos esperando. Ya está el decálogo, a ver ahora cómo y cuándo. Exactamente, Paco, porque pues el decálogo es de alguna manera una declaración enunciativa de principios, de acciones macro, pero evidentemente cada uno de estos puntos del decálogo consiste en problemas y sus abordajes son muy complejos, Y en la materia que nos toca a nosotros, pues nosotros venimos ya trabajando desde hace algunos años con el gobierno de México y también con el gobierno de los Estados Unidos en lo que significa el combate a los traficantes, el combate a aquellas personas que aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, pues ofrecen a los migrantes, muchas veces en situación de desesperación, rutas por mar, rutas por tierra a través del desierto, rutas por aire, ante las cuales básicamente el destino es básicamente pues el fracaso, ¿no? Así es, Felipe, vienen tiempos complicadísimos, no solamente para México. Sí, yo considero ya a nivel personal, Paco, que el mundo está viviendo un cisma. Hay una crisis fuerte de valores en todos los sentidos. Vemos cómo el ser humano pasa a ser una mercancía y esto se refleja pues en los incrementos realmente preocupantes de delitos como la trata de personas, como el tráfico ilícito de migrantes, como el tráfico de armas, que finalmente lo que denotan es falta de cooperación internacional y una profunda frustración del ser humano como humanidad. Así es. Felipe de la Torre, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Paco, te agradezco muchísimo y si me permites un minuto, quisiera invitar a tu audiencia sí, a que pues nos siga y se suma a todas las actividades que en el marco de esta campaña #NegocioMortal estamos haciendo para combatir de alguna manera el tráfico ilícito de migrantes y ofrecer a los migrantes, tanto a los que retornan como a los que están allá, oportunidades mejores de construir no muros sino puentes. Así es, #NegocioMortal. Así es, Paco, #NegocioMortal. Ahí nos pueden seguir por Twitter, por Facebook y pronto tendremos una super página web con toda la información. Así es. Felipe, te agradezco mucho de nuevo. Un abrazo, Paco. Gracias por el espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.